Creas o no, el Ho'oponopono funciona. Simplemente porque es un sistema espiritual de transformación personal. Y te preguntarás cómo pasa esto. Porque tú realizas el tránsito de la identidad propia a la autoidentidad. ¿Qué es la identidad propia? Es cuando tú tomas tus propias decisiones, lo que piensas en tu cabeza, o cuando consultas con otra persona para decidir sobre algo, le pides su opinión, le pides un consejo, y tú ejecutas la decisión que tomaste. Unas veces aciertas, otras veces no. Cuando pasas a la autoidentidad, a la única persona, digámoslo así, o al único ser que tú le consultas, es a la divinidad. Porque la divinidad te va a inspirar cuál es el mejor camino que debes tomar para esa decisión que le estás solicitando. Eso es simplemente el Ho'oponopono, aprender a soltar nosotros la toma de decisiones y empezar a tomarlas de forma mancomunada con ese socio estratégico llamado divinidad. Acabar con esa identidad propia no es acabar definitivamente, no, es en las cosas más importantes, en las situaciones trascendentales de nuestra vida, tener siempre presente a la divinidad. Es la divinidad la que va a comenzar a guiar tu vida paso a paso. Porque en este momento ya tú te reconoces como parte del todo. ¿Y por qué te reconoces como parte del todo? Porque ya te reconectaste con la divinidad. Nunca estuviste desconectado, ¿no? Pero estaba esa frecuencia o esa vibración de conexión muy bajita con ella. Porque eras tú quien tomaba la rienda de todo. Y tú sabes que la energía, cuando se utiliza más es más fuerte y cuando menos se utiliza es más débil. Entonces, cuando tú te reconectas con la divinidad y permites que sea ella quien guíe tus pasos, tus decisiones siempre van a ser asertivas. Los logros van a aumentar en todas las áreas de tu vida. Se intensifica esa área espiritual porque tú lo vuelves un estilo de vida. Ya el Ho'oponopono para ti no es lo que dicen generalmente las redes que es una técnica, no, es un sistema completo de vida que tú lo transformas en un estilo para vivir completamente en él, porque ya no puedes prescindir de la divinidad. Hasta las cosas más sencillas se las vas a comenzar a preguntar, porque es la mejor forma de vivir en certeza. Para vivirlo no requieres fe, solo práctica constante. Y en esa práctica va a llegar la certeza y la fe de que la divinidad te apoya en todo momento. Por eso a mí me encanta que no tenga condiciones para practicar el Ho'oponopono, porque en otras prácticas espirituales o en las religiones inclusive te exigen fe, te piden fe, crea. No, aquí no tienes que creer, aquí practicas y a medida que obtienes resultados, esa certeza y esa fe se va afianzando en tu vida. Si eres desconfiado, si eres uno de esos tantos Tomases que hay en el mundo, solo practica de forma constante y me vas a decir si funciona o no funciona. Y me vas a decir si no te vas enamorando de la vida, si no te vas enamorando de cada decisión que vas a tomar, porque estás a la expectativa de cómo va a pasar, cómo va a ser. Te preguntarás cuál es la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es, si quieres encontrar respuestas adecuadas, aprende a formular mejor tus preguntas aquí en la divinidad. Todas las decisiones y las situaciones más importantes, más trascendentales de tu vida, pregúntaselas a la divinidad. Si se las preguntas a otro ser humano, él te va a decir las cosas como él las percibe. Él te va a hablar desde su propio mapa. Él te va a hablar desde su experiencia. Pero la divinidad te va a hablar desde la certeza. Te va a hablar desde lo que te conviene a ti vivir.
con tu nivel de conciencia. Y la segunda parte es tener una escucha activa para descubrir tu respuesta. ¿Dónde está la falla? Que la mayoría de las personas se quedan en la primera parte, aprenden a formular unas preguntas maravillosas, pero la escucha activa no aparece. Recuerda que la divinidad te puede responder de cualquier manera, en una canción, con una persona, en un libro que leas, en un aviso que te encuentres en la calle, en cualquier cosa. Y tú vas a saber que esa es tu respuesta. Por eso, en esa conexión con la divinidad, tú aprendes a detectar tus respuestas, no las respuestas del mundo, las tuyas. Mira la simplicidad y la profundidad que tiene el Ho'oponopono. Es algo tan profundo, pero tan simple al mismo tiempo, que por ser tan simple la gente no cree que funciona, que por ser tan simple la gente no le presta atención. Además porque se vive esperando de forma mágica que se resuelvan las cosas y quieren que otro haga el trabajo por ellos. Cuando tú comienzas a vivir en Ho'oponopono, eres tú quien trabajas en ti a través de la divinidad que está contigo. No delegas la responsabilidad a nadie, es tu responsabilidad. Todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad. Y comienzas a ser responsable de tu pensamiento, de tu palabra, de tu vibración. Comienzas a ser responsable de toda tu vida. Aquí te conviertes tú mismo en el mago, en ese que saca de la jaula la paloma o el conejo que no existía. Y esa metáfora es para decirte que extraes las mejores respuestas, extraes los mejores resultados, que de forma insospechada están ahí para ti, porque la divinidad las ha puesto ahí para ti, porque estás siendo fiel a tu palabra, estás siendo fiel a tu pensamiento y estás llevando una vida de coherencia. Es muy diferente cuando actuamos en identidad personal, que pensamos, sentimos y actuamos de manera descoordinada, de manera diferente. Cuando entramos en la autoidentidad, comenzamos a trabajar en coherencia, a vivir en coherencia, a hacer lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos, y a vibrar en esa armonía de amor, de paz. Cuesta, claro que sí, pero por eso estamos de la mano de la divinidad, que paso a paso nos va conduciendo. Siempre les digo, conquístate día a día y brilla. ¿Por qué? Porque el Ho'oponopono es una conquista diaria. Diaria. Es como si a un pintor, si nosotros fuéramos pintores y la divinidad nos diera un lienzo diario. Eso es un día. Nos da un lienzo diario para nosotros pintarlo. ¿Qué vamos a pintar en él? Los mismos mamarrachos del día anterior. ¿O vamos a hacer algo diferente? ¿O vamos a empezar a estar en presencia para saber cómo estamos actuando, qué estamos dibujando? ¿O vamos a pintar el mejor cuadro para nosotros deleitar nuestra vista y exponerlo en nuestra casa para que todo el que llegue se sorprenda de la obra de arte que hicimos? ¿Y por qué brilla? Porque tú empiezas a sentirte diferente, a vivir diferente, y la gente también te empieza a ver diferente. No porque te vuelvas más bonito o te organices más bonito, no, sino porque lo que hay en tu interior comienza a notarse en tu exterior. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo, sin forzar a nadie, porque esto no es para todo el mundo en este mismo momento. Cada uno va a llegar al momento que es o a la situación que quiera, porque hay muchos caminos para llegar a Roma. No todo el mundo tiene que practicar Ho'oponopono. Hay otros que les gustan otros caminos. A los que nos gusta el Ho'oponopono, el camino simple, sencillo, pero seguro, estamos con Ho'oponopono.
comenta, déjanos tus preguntas. Colócanos en los comentarios de qué quieres que hable. Y también sígueme en nuestras redes sociales. Ahí las tienes. En todas las redes publicamos material diferente. Así que si quieres vivir en Ho'oponopono y cada día entender un poquito más qué es el Ho'oponopono, míranos en nuestras diferentes redes sociales. Recuerda que te habló María Amparo Vélez y nos vemos muy pronto.